Muchas gracias por venir a escuchar igual a Mauricio, siempre que uno aprende tanto de él. Esto es la última charla de una serie de actividades que se organizó junto a Parques Nacionales y la Dirección de Fauna Silvestre de la provincia. Acá está mi compañero Alan, que es director de Fauna. Hicimos esta serie de actividades por el WOMUL, por el 5, que en realidad fue la semana pasada, pero con el tema del clima y como trabajamos con escuelas que vinieron acá, esta mañana estuvimos con escuelas, mañana y tarde, escuelas acá de Pueblo. Ayer también Mauricio dio una charla, Alan también, para ya más autoridades y otro ámbito, digamos. A la tarde estuvimos en jardines. Todo esto por el Día Internacional del WOMUL. También nos acompaña la gente de Temaiken en las actividades en las escuelas, así que este es el cierre, un broche de oro, porque la hace Mauricio, así que le agradecemos siempre por participar, agradecemos siempre a Ernesto porque es el nexo, y bueno, esta vez también con Mauricio para organizarnos. La primera vez que hacemos algo acá en conjunto con Pueblo y seguiremos haciéndolo, así que muchas gracias por venir, por recibirnos también a nosotros como siempre. Así que, bueno, que disfruten de la charla. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Mi nombre es Mauricio Berardi, soy guardaparque acá del Parque Nacional Lago Puelo. Algunos me conocen, otros la primera que los veo. La idea hoy es, como decía Paula, hacer una charla sobre el WOMUL. Es una charla general, va a tener unos aspectos más biológicos, pero la idea es que todos se puedan llevar una idea de qué es esta especie y por qué le dedicamos tanta energía, ¿no? Por qué hay un día internacional, por qué la gente de Rawson viaja hasta acá, por qué hacemos actividades con los chicos. Bueno, la idea es que con esta charla se puedan llevar un panorama de por qué esta especie es tan importante para la conservación, ¿sí? Bueno, le decimos el fantasma de los Andes porque todos sabemos que está acá, pero realmente muy pocos lo podemos ver, ¿no? Lo hemos podido ver, es muy difícil de ver. Durante muchos años se sabía muy poco sobre esta especie. A lo largo de los años ya Parques Nacionales tiene una trayectoria de 30 años, más de 30 años de trabajar con la conservación del WOMUL en toda la Patagonia. Y bueno, hemos aprendido algunas cosas, si bien todavía hay mucho por descubrir. Vamos a arrancar con una cosa un poco más básica, que es en la Patagonia, acá en el bosque andino patagónico, hay dos especies de ciervos nativos, ¿sí? Hago foco en esto, nativos, o sea que son de acá. El WOMUL, que es el que vamos a hablar hoy, y el pudú. El pudú es una especie de ciervo mucho más chico, es un ciervo enano, es el más pequeño de todo el mundo, que también habita acá en los bosques, pero más en los bosques húmedos. Y si bien es una especie que también está amenazada un poco por las actividades humanas, el riesgo el peligro de extinción que está es menor. O sea, se considera que es una especie que, si bien tiene un cierto grado de riesgo de extinción, es mucho menor. En el caso del WOMUL, por el contrario, el riesgo de extinción es crítico, es el ciervo más amenazado de Sudamérica, ¿sí? O sea, para que tengan una idea, es una de las especies críticas, ¿no? A nivel mundial, como uno podría pensar, no sé, el oso panda o cualquiera de estas especies que siempre salen en los documentales, ¿no? Por eso, bueno, tanta energía en tratar de conservarlo y cuidarlo. Existe un pariente cercano del WOMUL, que es la taruca. Ambos son monumento natural de la nación, o sea, tienen la máxima categoría de protección legal que puede dar el Estado argentino. La taruca es bastante parecida, pero bueno, como podrán ver, el pelaje es un poco más claro, más gris, ¿sí? Es un animal un poco más gregario y habita en las zonas altoandinas del norte de Argentina, Perú, Bolivia, norte de Chile, ¿no? Es un animal que vive en los prados altoandinos de la cordillera, pero en el norte, respecto de nosotros, ¿no? El norte. También está, como decía antes, protegida, pero se considera que está un poco, su estado de conservación es un poquito mejor porque tiene un rango de distribución más amplio, es una especie que es más abundante en cuanto a lo numérico. No obstante, está protegida también en Argentina, ¿sí? Bueno, los estudios genéticos marcan que claramente tuvieron algún ancestro común y en algún momento se quedaron separadas por los cambios geológicos durante miles de años y evolucionaron como dos especies diferentes. Para que ustedes se ubiquen, en este pequeño dibujo vemos
un croquis con todos los ciervos que hay en América, que son muchos, ¿sí? Desde los alces gigantes hasta las pequeñas corzuelas y el pudú, y el huemul está ahí, ¿sí? O sea, es un ciervo mediano chico respecto de lo que pueden ser otros cérvidos de América, ¿sí? Bueno, como les decía antes, el huemul habita en los bosques andino-patagónicos, Argentina y Chile, es endémico de esta zona, o sea que esto quiere decir que no habita en ningún otro lugar del mundo, no hay huemules en Europa, no hay huemules en Asia, en África, en ningún lado, solamente acá, en la Patagonia Argentina, entre Chile y... Perdón, en la Patagonia, entre Chile y Argentina, ¿sí? Pertenece a un gran grupo de mamíferos herbívoros que son los ungulados, esto no los quiero aburrir mucho, pero la principal defensa de los ungulados siempre es la huida, ¿sí? Es un animal que rápidamente su única defensa es escapar de los predadores y por eso tiene obviamente sentidos muy agudos, tanto el olfato como el oído. Bueno, ahí vemos saltando, ¿no? Corriendo en una ruta. Pertenece al mismo grupo a otro gran grupo de los, ¿no? digamos, herbívoros que son los rumiantes, ¿no? Como pueden ser las vacas, las ovejas, las cabras, ¿sí? Esto también es importante porque hay otros herbívoros como podría ser los caballos, los jabalíes, los camellos que no son rumiantes, pero sí son herbívoros, ¿no? Cualquier cosa que no entiendan, que quieran preguntar, me paran, esto la idea es que sea una charla que pueda tener un ida y vuelta, ¿sí? ¿Ungulado qué quiere decir? Es un grupo es una forma de agrupar. ¿Tiene una característica especial? Sí. ¿Cómo? ¿Significa una característica especial? No, es una forma de agrupar a los mamíferos, así como están, digamos, la familia de los carnívoros y demás. Agrupa dentro de los herbívoros a un grupo que tiene ciertas características. Sí. Pero no me quiero meter ahí, porque si no me voy a distraer. Las características físicas del huemul, ¿sí? Ahora vamos a ver en detalle, es un animal adaptado a la montaña, ¿sí? Al relieve montañoso de la cordillera. ¿Sí? Acá vemos, bueno, el detalle, por ejemplo, las orejas son muy grandes, ¿no? Es muy llamativo cuando uno lo ve en el terreno, llama la atención el tamaño de las orejas, parece más un burro o algo así. Y también tiene, bueno, los miembros relativamente cortos y es un animal muy robusto, ¿no? En cuanto a la musculatura, sobre todo en los cuartos traseros. Bueno, esto que estábamos hablando recién, ¿no? Robusto, miembros cortos, la cola corta, con un parche blanco en la zona anal, ahí vemos la foto de la hembra, ¿no? Como para distinguirlo. El pelaje, bueno, pardo grisáceo, esto puede cambiar durante el año, a ver si puede ser que esté un poco más rojizo, un poco más oscuro, depende de la época del año y el largo del pelo, eso lo vamos a ver ahora también. Y una característica que tiene es que las crías nacen con un pelaje liso, que es a diferencia de otros ciervos que nacen con un camuflaje que se llama librea, que son esas manchitas que tienen los ciervos recién nacidos, como en el caso de Bambi, que todos seguramente vieron la película. Bueno, eso en el caso de huemul no sucede, la cría nace con el pelaje uniforme, ¿sí? Mauricio, perdón, ¿librea es manchitas o es como liñitas tipo atigrado? No, es las manchitas. Sí. Se llama así a ese pelaje, claro. La librea, que es una forma de camuflaje para los ciervos recién nacidos, o otros animales, pero bueno, en este caso los ciervos. El pudú sí lo tiene, las crías de pudú sí tienen manchitas, ¿sí? Esto está bueno para poder diferenciar si uno llega a encontrar una cría en el terreno, cosa que a veces puede pasar, saber de qué especie se trata. Bueno, seguimos. La diferencia entre machos y hembras, ¿sí? Bueno, los machos son más robustos, tienen mayor tamaño en general y tienen astas, a diferencia de las hembras que no las tienen, ¿sí? Esto se da en casi todas las especies de ciervo, que los machos tienen astas y las hembras no, pero hay algunas excepciones, ¿sí? Hay algunos ciervos del norte que las hembras tienen unas astas más pequeñas porque las usan para escarbar, en el caso de los renos o caribú, no recuerdo ahora, creo que los renos, porque las hembras usan para escarbar en la nieve para alimentarse, ¿no? Y hay un ciervo en algún lado que se me puso la computadora en modo... Sí, un huemul.
Vamos a ver las auroras boreales. Entró en modo ahorro de energía tu computadora. Sí, no, porque está... A ver. Estuvo prendida mucho rato sin usar. Bueno, ahí seguimos. Mientras les voy contando de las astas. Los machos tienen astas, ¿sí? Exclusivamente, las hembras no. Son típicamente de esta forma, ¿sí? Solamente dos puntas. Esta es una asta típica de un macho adulto, de huemul. Puede llegar a tener 3 o más puntas en algunos casos. Esto no es tan común, pero suele suceder, ¿sí? Y también pueden ser de menor tamaño, como en el caso de los juveniles, ¿sí? ¿Volvió? Buenísimo. Si quieren, las paso y las pueden mirar, ¿sí? No me las roben, por favor. Pueden ir mirando así. Esta es de un juvenil, esa es de un ejemplar adultos, ¿sí? Lo importante es que sepan que las astas de los huemules, bueno, los ciervos en general, son de hueso, ¿no? A diferencia de los cuernos de las vacas, que tienen otra composición y tienen otra forma de crecimiento. Nacen de un pedúnculo que tienen acá en el cráneo los machos, ¿no? Así llegan a ver. A partir de acá el asta empieza a crecer, ¿sí? Cuando va creciendo está recubierta de una felpa. Ahí vemos la foto, que no es otra cosa que un cuero, una piel que la va nutriendo en la medida que crece. Una vez que alcanza el tamaño final, esa felpa se desprende, ¿sí? Y queda ya el asta dura, ¿no? Y este ciclo se repite todos los años. O sea, en el invierno a los huemules se les desprenden las astas del cráneo, que son estas que estamos pasando ahora, que son estas que se encuentran caídas en el terreno, y le vuelve a crecer un asta de mayor tamaño, en general, en la medida que el huemul va creciendo, ¿no? Esto es el ciclo de las astas. ¿Sí? Bueno, a diferencia de otros ciervos que son más sociales, acá les muestro, por ejemplo, estas son un asta de un ciervo dama, ¿sí? Que es una especie exótica. Esta es una astita muy chiquita de un ciervo colorado, en realidad le faltan como las puntas. Pueden ser mucho más grandes, pero para que ustedes entiendan, esto es un asta, digamos, mucho más grande de un ciervo que en general es más social, en el sentido de que el macho forma harenes y pelea con más vehemencia por las hembras, ¿sí? En el caso del huemul, esto también se da, que los machos peleen por las hembras, pero no son peleas tan violentas como puede ser en el caso de los ciervos colorados u otras especies de ciervos, ¿no? Que son de mayor tamaño. Bueno, acá vemos como un croquis de más o menos cómo es el ciclo, ¿no? En el invierno vamos a ver que los huemules, los machos, no tienen astas. Se nota acá un poco la base donde están creciendo, pero están volteadas. Durante la primavera van creciendo con esa felpa. Una vez que se les desprende al final de la primavera, al principio del verano, queda el asta ya pelada y dura y limpia, que es, digamos, la función en el huemul del asta no es, por supuesto, la defensa, no es que va a pelearse con un predador para defenderse o atacar a una persona, sino que la usa más que nada con esta función reproductiva en cuanto a la pelea con otros machos o a la cuestión del apareamiento con las hembras, ¿no? Siempre cuanto más grande y más vistosas son las astas, como que es un animal más saludable y eso reproductivamente probablemente le den una mejor chance. Y también lo usa para marcar en el terreno, rompiendo ramas o marcando la corteza de los árboles, que es una forma de ir delimitando sus territorios, sobre todo en la época de la brama o del celo, ¿sí? O sea, esas son las funciones de las astas en los ciervos. Bueno, hasta acá, ¿estamos bien? ¿Sí? Si me aburren, si los aburro, me dicen, yo en cualquier lugar. Bueno, ¿dónde vive el huemul? Digamos, en la naturaleza. En general vive en sitios naturalmente disturbados, ¿sí? Esto puede ser por incendios, avalanchas, volcanes, que están en procesos de recuperación, donde hay matorrales, donde hay bosquetes, pero no necesariamente elige, o mejor dicho, prefiere no elegir
bosques densos con cañaverales, el bosque valdiviano, eso no es tanto el hábitat natural del huemul, sino más bien este tipo de hábitat de arbustales en recuperación, ¿sí? Y los valles con bosques, por supuesto los usa sobre todo en el invierno para refugiarse, para buscar alimento, a veces para esconderse también cuando hay predadores o amenazas, pero no es tan el ambiente que digamos, prefiere naturalmente el huemul, por lo menos lo que vemos hoy. En esos lugares sobre todo busca morros, lugares con elevada pendiente, que sean muy abruptos, ¿sí? Porque de esa manera puede vigilar el valle y estar atento a los predadores. Como vimos antes en la parte física, es un animal que está adaptado al relieve montañoso, entonces tiene mucha capacidad de moverse en ambientes quebrados, donde a nosotros nos cuesta muchísimo caminar, se mueve con mucha facilidad y por supuesto usa esto como una estrategia de defensa para evitar a los predadores, ¿sí? Ahí lo vemos en un roquerío. Es muy común en esos morros así bien abruptos encontrar rastros de huemul porque en general se paran ahí a mirar y a estar, digamos, con cierta seguridad que están vigilando, como si fueran torres de los castillos, ¿no? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Depredadores naturales nativos, Sí. salvo el puma, ¿tiene otro o el zorro no sería, salvo de las crías? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero te adelanto. El predador natural es el puma, el único sobre ejemplares adultos. Se estima que zorros podrían predar sobre crías o animales muy enfermos, moribundos, obviamente sería algo difícil, pero el predador, digamos, es el puma. Sí, sí, digamos, el huemul es como el mamífero, uno de los mamíferos más grandes que tenemos acá de la fauna nativa, ¿no? Sí. Junto con el puma, son como nuestros animales de mayor tamaño. Y después todos los demás, zorros, kudúes, gatoguiños, todo lo demás son más chicos, son mamíferos medianos o chicos. Entonces, como si se quiere el herbívoro tope ahí en cuanto a tamaño, ¿no? Bueno, una cosa interesante de estos lugares donde vive el huemul es que no son ambientes que se den de forma continua, sino que se dan como parches de hábitat. Cuando uno mira el bosque andino patagónico, sobre todo acá en Patagonia Norte, va a ver que hay grandes sectores de bosque con bosque húmedo, selva valdiviana, pero estos parches donde el huemul prefiere estar son algunos lugares que han sido disturbados tal vez hace 80 años o más y donde se va ubicando. Y muchas veces en sectores que están más hacia la estepa, ¿no? Como en la transición bosque-estepa. No tanto si yo me voy al oeste o a las zonas más húmedas, sobre todo en Chile, bueno, no voy a encontrar tanto este ambiente, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya huemules, sino que estos ambientes no son tan comunes. Mauricio, ¿qué extensión tienen esos parches? Como para tener una idea qué es lo que ellos abarcan normalmente. No, bueno, una cosa es la extensión del, por ejemplo, si vos miras acá el Cerro Cueva que está acá enfrente, vas a ver que arriba está todo como este ambiente, ¿no? Matorrales, arbustales de un viejo incendio de hace bastantes décadas. Bueno, ahí hay huemules, ¿no? Entonces la extensión depende de la geografía. Después, cuánto usa cada huemul depende mucho de justamente la calidad del ambiente que tiene y de las amenazas o los disturbios que tienen en el lugar. Claro. Estudios que se hicieron en el sur de Chile, sobre todo con radiocollares, muestran que el huemul abarca aproximadamente entre 250 y 600 hectáreas, como lo que se conoce como el ámbito de hogar o el home range, que es el ambiente donde un ejemplar se mueve habitualmente durante todo el año si no tiene disturbios y si tiene un hábitat adecuado, ¿no? Claro. Que son como grandes peros. Tiene que tener el ambiente adecuado y no tener disturbios. Claro. Por supuesto, ante un disturbio puede ampliar eso hasta 2000 hectáreas, pero si no, es un animal que se considera, se dice filopátrico, o sea que es bastante fiel al lugar donde está, ¿no? Si está cómodo y tiene comida y no lo molestan, se queda en ese lugar, hace una migración altitudinal, sobre todo acá en estos largos faldeos que tenemos en la zona de la comarca. En el invierno baja, obviamente, ahora no creo que esté arriba donde hay 2 metros de nieve, probablemente bajó y en el verano sube y se lo encuentra muchas veces sobre la línea de la vegetación en los prados de altura, ¿no? Entonces como que
esa migración la hace, pero en general se queda en el lugar, por lo menos mientras que tenga condiciones adecuadas, ¿sí? Después hay una cuestión de la dispersión de los juveniles, sobre todo los machos, que cuando son expulsados del grupo familiar se pueden desplazar mucho más, incluso pueden cruzar lagos o ríos buscando como nuevos territorios, ¿no? Eso es muy común ver en la época del otoño, que aparecen huemules jóvenes en lugares por ahí que no estaban siendo vistos, y son machos dispersantes, que se llama, que salen de su lugar donde nacieron y los echan de la casa y se van a buscar trabajo, podríamos decir. Que es lo que hacemos todos cuando los hijos llegan a cierta edad, ¿no? Y como que se fue a vivir a San Martín de los Andes. Ahora vamos a hablar de Sí, decime. Consulta, cuando siente la presencia del humano, ¿lo toma como alguien peligroso o es curioso o cómo reactúa? Ahora te respondo, porque depende de la historia que tuvo ese ejemplar con las personas. Pero ahora vamos a ver cómo era antes y cómo es ahora, ¿sí? Déjame terminar esto medio rápido. La alimentación, dijimos que era un animal herbívoro, rumiante, ¿no? Bueno, se identificaron más de 100 especies de plantas diferentes en la dieta del huemul, ¿sí? Desde arbustos, especies anuales de árboles, orquídeas, flores, no sé, la mancay, come renovales de lenga, el farolito chino, ¿vieron? El hemiparásita, el misodeno, en invierno puede comer eso cuando no hay otra cosa. En el verano aprovecha los recursos que salen en la primavera en los ambientes altoandinos. O sea, es lo que se conoce como un ramoneador selectivo, ¿no? O sea, elige en cada momento lo que come, tratando de aprovechar las especies que son más nutritivas y las que están disponibles, ¿sí? Ahí lo vemos, bueno, un ejemplar joven en un matorral de calafate, ¿no? Medio espinoso. Bueno, en esos lugares suele encontrar refugio y mucho alimento disponible y muy variado. Bueno, podríamos hablar de lo que comen, pero para que les quede esa idea que comen muchas, no es que come una cosa, sino que comen muchas especies diferentes, arbustivas, etc. Bueno, acá tenemos, ¿no?, hierbas, ahí tenemos algunas especies un poco más detalladas. Acá me quiero centrar en esto porque es importante. Yo les hablé de que el huemul vive en ambientes disturbados por el fuego, en ambientes donde hay arbustales, no bosques. Entonces uno podría pensar que los incendios de alguna manera son beneficiosos para el huemul, porque bueno, si necesita ambientes que se quemaron y que están recuperando, capaz que los incendios forestales son buenos para el huemul, ¿no? Bueno, esto es importante entender el marco evolutivo. Una cosa es tener el ambiente del bosque andino patagónico como era antes de nuestra llegada, digamos, de la colonización del hombre blanco, donde había una dinámica de fuegos, ya sean naturales o producidos por el hombre, también por los pueblos originarios de la zona, que entraban al bosque a cazar desde la estepa, tribus tehuelches o pretehuelches que, siguiendo a la disponibilidad de alimentos, entraban al bosque y prendían fuego, más los incendios naturales por rayas o por volcanes, y eso generaba una dinámica de parches que de alguna manera fue la que evolucionó el bosque, ¿no? El bosque está un poco adaptado a eso, por eso todas estas especies que el huemul se alimenta rápidamente salen después de un incendio, ¿sí? Pero esa dinámica natural de incendios, llamémosla, que tampoco está del todo conocida por la ciencia, exactamente cada cuántas décadas, cada cuántos siglos se quema un bosque y cuál es la dinámica natural, eso no está perfectamente estudiado, pero sí se sabe que había una dinámica de fuego, o sea, el fuego estaba presente en el bosque antes de la llegada del hombre moderno, digamos. Una cosa es esa dinámica y otra cosa es la dinámica actual. Por ejemplo, los grandes incendios que estamos teniendo nosotros acá en la comarca, que son muy, digamos, de grandes extensiones, de una alta intensidad, que muchas veces afectan especies nativas, pero también forestaciones de especies exóticas que se comportan totalmente diferente ante el fuego, como los pinos, etc. Y que además, una vez que se quemó, esos lugares se invaden por especies exóticas, ¿sí? Ya sean de plantas o de animales, por ejemplo, ciervos, jabalíes, vacas, ovejas, ¿no?, nuestros animales domésticos, o se lotean o se avanza la frontera agrícola o inmobiliaria sobre esos bosques quemados, y con una frecuencia de incendios
mucho mayor a la natural, ¿no? Por ejemplo, yo les muestro acá el Cerro Currumahuida, bueno, ha tenido grandes incendios en los últimos 30 años, más de uno, y es probable que le cueste recuperar, porque si lo quemamos cada 10, 15 años, eso ya está rompiendo esa dinámica natural. Entonces, esto un poco para entender que, si bien es cierto que el huemul evolucionó en un ambiente con fuego y que los ambientes disturbados por incendios fueron o son su hábitat, bueno, hoy los incendios actuales están rompiendo esa dinámica natural, sobre todo los actuales que son, como denominan los técnicos, de sexta generación, ¿no? Lo estamos viendo en Europa ahora también, incendios muy devastadores, con una alta intensidad, con una alta energía, que en general destruyen demasiado el suelo o dejan, digamos, un banco de semillas muy menguado. Entonces, todo eso es importante aclararlo, ¿no? Pequeños incendios en lugares donde hay bosque denso podrían ser beneficiosos para generar parches de vegetación donde el huemul encuentra alimento, ¿no? Ese sería como el resumen. ¿Alguna duda? Más o menos, ¿quedó claro? ¿Sí? Expliqué, bueno, es un concepto un poco difícil, pero que abarca muchos temas. Me gusta que quede claro, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, la estructura social del huemul, acá siempre conviene aclarar que es la estructura social de lo que estamos viendo, del huemul hoy, que no necesariamente es lo que era hace 200 o 300 años, pero en general lo que se ve son grupos pequeños, de 2 o 3 ejemplares, 4, 5 como mucho. No vamos a encontrar grupos de 200 huemules juntos, 50 huemules juntos, manadas de huemules, eso no se van a encontrar prácticamente en ningún lugar de la Patagonia, ni siquiera en los lugares donde está mejor conservado, ¿sí? Más allá de que antiguos relatos hablaban de manadas de huemules del principio del siglo XX, pero bueno, eso ya no ocurre. Y en general vamos a encontrar grupos familiares de machos con una hembra, con una cría o dos, grupos de machos solitarios, ejemplares solitarios de hembras con machos, hembras con cría. Eso es lo que más vamos a encontrar en el terreno hoy habitualmente, ¿no? En invierno suele haber una concentración de ejemplares, ¿sí? Porque esto que les decía, bajan de los lugares donde se acumula la nieve y por ahí los valles puede ser que se encuentren un poco más agrupados, ¿sí? Una cosa que se estudió en Chile es que los huemules un poco seleccionan la ladera y algunos animales viven arriba y otros viven abajo, como que en este home range que me preguntabas vos, algunos viven más arriba y otros más abajo, pero cuando hay mucha nieve se juntan todos abajo, ¿no? Y después los otros vuelven a subir. En esa distribución podríamos pensar en un edificio, algunos viven en la planta alta, otros en la planta baja. Bueno, cuando el ascensor no funciona, todo se queda en la planta baja, ¿no? Y lo mismo hacen los huemules, digamos, en el invierno, se juntan todos abajo. Bueno, acá vemos fotos típicas de lo que uno puede encontrar con suerte en el terreno. Y bueno, el año en la vida del huemul, digamos, uno puede esperar que para el verano asciendan a los prados de altura buscando comida, aprovechando ese deshielo que hay en las altas cumbres, donde empieza a haber una oferta de alimento interesante, y también buscando el fresco de las montañas, ¿no? Esquivando los valles. Lo podemos ver con el pelo largo de invierno, como este ejemplar todavía en felpa. Ya para el fin del verano y el otoño empieza lo que es la época reproductiva, también conocida como brama. Si bien la brama hace referencia a los ciervos, ¿no? Que son esas vocalizaciones que hacen los machos en la época de celo, el huemul no brama de esa manera tan llamativa, pero tiene algunas vocalizaciones, algunos sonidos en la época de reproductiva. Pero sí vamos a ver esto, ¿no? El seguimiento de machos con hembras, los machos marcando en su territorio, ¿no? Con las astas, y también con unas glándulas que tienen acá en la zona periorbital, este agujerito que tiene acá. Esto es un pudú, pero básicamente es lo mismo, la forma que tiene. Acá tiene una glándula que con eso marcan, ¿no? Con unos líquidos con un olor bastante penetrante para ir demarcando su territorio de otros machos. Así que esto lo podemos ver en lo que es fin del verano y el otoño, sobre todo abril, depende también un poco la latitud. ¿Sí? Bueno, en el invierno por supuesto van a bajar a lugares
que donde no haya nieve. Este es el periodo más crítico para la especie porque es el momento donde pueden bajar a los valles y se encuentran con muchas más amenazas, en general de origen antrópico, ¿no? Perros, cazadores, bueno, etcétera. Todas las amenazas de origen humano que después las vamos a repasar. Bueno, y como les decía, a fin de la primavera van a estar cambiando el pelaje, ¿no? Como ven este ejemplar, porque en el invierno el guamul saca un pelaje más grueso. Acá pueden ver, si quieren pasarlo, esto es un mechón de pelo que, si quieren pásenlo, que es justamente para abrigarse en el invierno, y después cuando llega el verano lo empiezan a perder por mechones, se empieza a caer, y en general tienen un aspecto bastante feo, que si uno los ve parece que están enfermos o tienen sarna o algo así, pero en realidad es el proceso natural de estar perdiendo ese pelaje de invierno, que una vez que termina, acá en Pueblo lo hemos visto hasta mediados de enero, más o menos, a través de cámaras trampa. Ya para febrero el pelaje está corto e impecable. También, no sé si alcanzan a distinguir que ahí se le está empezando a caer la felpa de los cuernos, ¿no? O sea, esa foto, si uno la ve y no sabe de qué fecha es, puede presumir que es de diciembre, ¿sí? Conociendo el ciclo de vida, porque sabe que está cambiando el pelaje y que las astas todavía tienen felpa, pero la está empezando a perder. Cosa que también hemos visto acá, en general se dan durante el mes de diciembre para la latitud de Pueblo, ¿no? Tal vez más al sur o más al norte eso puede ir cambiando. Bueno, la aparición, o sea, la época, cuando nacen las crías, es general entre octubre y noviembre, también esto cambia según la latitud. Como pueden ver ahí, la cría nace sin librea, ¿no? Lo que decíamos antes. Y en general cuando nacen las crías se quedan quietas, ocultas en la vegetación, en esos matorrales densos donde en general buscan alimento. Y esa es su estrategia de defensa los primeros días, ¿no? Pues una vez que se hace un poquito más grande empieza a acompañar a la madre. Los primeros 15, 20 días se queda oculta y no se mueve. Es un periodo crítico para las crías porque son más, digamos, vulnerables a los predadores y también a la acción de, por ejemplo, perros u otras amenazas de origen antrópico, que un animal está indefenso, ¿no? En ese momento. Y la lactancia, que por supuesto empieza una vez que nace la cría y dura hasta 4 o 5 meses, ¿sí? Más o menos. La foto de la derecha, que es en el mes de mayo, hay una cría lactando, bueno, todavía en el mes de mayo, una cría que nació en octubre o noviembre, todavía está amamantando, ¿no? la madre. No les dije, el periodo de gestación son más o menos 7 meses, ¿sí? O sea, si las hembras quedan preñadas abril, para octubre, más o menos noviembre, están haciendo las crías. Aproximadamente. Bueno, acá, ¿alguna duda con la biología del guamul? ¿Los aburrí mucho, no? Más o menos. Bueno, todo esto me gusta contarlo porque también está bueno conocer a la especie. Por supuesto se puede hablar mucho más, pero no los quiero aburrir tanto. Una pregunta, ¿es Sí. una cría por embarazo, además? En general, lo que está documentado es que es una cría por aparición por cada hembra, ¿no? Por año, una cría por año. Hay algunas dudas porque algunos ciervos, por ejemplo el ciervo de cola blanca de Estados Unidos, en el hemisferio norte, va Canadá también, puede tener en algunas ocasiones 2, ¿sí? Pero es como algo raro, lo común es que sea una sola. Entonces en guamul eso también podría pasar, pero no está documentado, ¿sí? Lo más cercano a documentar lo que estuvimos, no me acuerdo si la foto estaba acá, la pasamos de largo. Déjenme ver si la encuentro. Bueno, espérenme un minutito. Capaz que me metí en camisa 11 varas. Creo que estaba acá la foto. Otra vez me estoy equivocando. Acá. Me acordaba porque esa foto la saqué yo, entonces me la tenía en la cabeza. Este es un ejemplar en el Parque Nacional Los Alerces en el año 2008 y es una hembra con 2 crías, ¿sí? Y esas 2 crías las pudimos ver en ese momento durante todavía me acuerdo bien porque había explotado el volcán Chaitén, y había mucha ceniza volcánica y era muy complejo y estábamos preocupados por la salud de los ejemplares,
Entonces lo estábamos siguiendo. Y a esta hembra con estas dos crías la vimos muchas veces juntas y se comportaban realmente como una hembra con mellizos, ¿no? Con gemelos. Y aparte las crías eran muy iguales, del mismo tamaño y no había otra hembra involucrada. Entonces como que nos quedó la duda. Lo consultamos con muchos especialistas acá en Argentina y en Chile en ese momento y la respuesta era esa. Mira, no está documentado de que haya... o sea, podría pasar, pero no está documentado. Incluso, bueno, decían, lo ideal sería tomar muestras genéticas de estos ejemplares para ver si eran realmente hermanos o hermanas en este caso. Pero bueno, eso no lo pudimos hacer y nos quedó la duda. Pero digamos, es uno de los pocos ejemplos que yo conozco de que tal vez también podría ser una cría que quedó huérfana y que la adoptó. Podría haber pasado, también sería la otra aplicación posible, ¿no? Pero a tu pregunta, digamos, ya déjenme que voy a volver rápido a donde estaba. Tal vez podría tener dos, pero no está documentado y sería algo muy raro. ¿Sí? Espérenme un segundito que ya vuelvo a donde estaba. Ahí. Bueno, sí, discúlpame. Consulta, entonces el bulbul y el guamul no es un animal que hiberna, sino que se mantiene igual activo todo el año. No hibernan, están activos todo el año, tienen un cambio en su comportamiento, sobre todo el huemul, por uno tanto porque vive en zonas bajas donde pueden estar activos metabólicamente hablando todo el año. El huemul también, pero desciende de los lugares más nevados o busca, en algunos casos, esto es una discusión bastante actual ahora entre la comunidad científica, porque se especula que en algunos lugares puede ser que antiguamente el huemul migrara hacia la estepa también, ¿no? Un poco en el invierno, escapando de la nevada, pero no está del todo tampoco documentado o confirmado, sería como una hipótesis. Lo que es seguro es que está activo todo el año, ¿sí? Bueno, incorporé esta placa que en la charla porque acá en la comarca andina estamos teniendo cada vez más presencia de ciervo colorado. El ciervo colorado es una especie exótica, invasora, ¿sí? Que está presente en la Patagonia hace décadas, pero que de a poco fue colonizando digamos, el noroeste del Chubut, ¿sí? Es muy común verlo ahora en Epuyén, en Cholila, en Maitén. Lamentablemente en el Parque Nacional Los Alerces hoy está invadiendo por el quemado fuertemente, hay mucho ciervo colorado conviviendo con huemul, ¿no? Así que eso es una especie que bueno, es un problema para el huemul, es una amenaza adicional que tiene. Pero acá en la comarca cada vez se está viendo más. Nos ha pasado en el último año que nos llaman del Hoyo, de estas zonas vecinas, a decirnos que vieron un huemul o incluso que aparecen en la ruta y cuando vamos a chequear en realidad ciervo colorado. Entonces me parecía importante mostrar un poquito algunas diferencias para que puedan tener una idea de cómo diferenciarlos. Por supuesto en el dibujo es re fácil. O sea, ahí está re fácil. Este es el ciervo y este es el huemul, ¿no? Eso más o menos está en escala. El ciervo colorado es mucho más alto, es además más grande, es un animal de un porte mucho más grande. Las huellas suelen ser de 10 hasta 12 centímetros, o sea, mucho más grande el tamaño de la huella que la del huemul, que es hasta 8 centímetros en el caso de un macho adulto, o sea, ahí podemos tener una primera referencia al tamaño de la huella. Y bueno, y si vemos una foto de dos machos, también es bastante fácil, ¿no? De la izquierda es un ciervo colorado, fíjense las astas que tienen, ¿no? Muchas puntas y demás. Y huemul una humilde cornamenta. También se nota en el largo de las patas, ¿no? Que son bastante más largas. Y fíjense que los cuartos traseros, si bien por supuesto en el caso del ciervo también son fuertes, en el huemul es mucho más marcado eso, ¿no? Entonces hasta acá viene siendo fácil no confundir a un huemul con un ciervo colorado. Ahora cuando les ponemos una hembra ya la cosa se complica, porque las hembras son parecidas, ¿no? Fíjense, a la izquierda huemul, a la derecha ciervo colorado. Sí, la cierva sigue siendo más grande, pero vista rápido en una ruta, en un bosque, medio de noche, medio con mala luz, y es una cierva. Puede ser una huemula, puede ser cierva colorada, puede ser cierva dama, puede ser cierva axis, puede ser un montón de especies, todas muy parecidas. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, ahí el tamaño es un dato, el largo de las piernas, que son más flacas, ¿no?
la mancha anal, el que tiene la mancha blanca anal es diferente. Si uno tiene una foto de atrás, eso se puede identificar. El pelaje suele ser más rojizo, pero eso también cambia mucho. Fíjense, el huemul que es bastante parecido. Así que en estos casos, bueno, es un poco más difícil. Así que si van a disparar, tengan cuidado porque se los pueden confundir. La gente está cazando, ¿no? En zonas donde están las dos especies presentes. Y bueno, es un riesgo a tener en cuenta. ¿De dónde es que está viniendo el ciervo? No, el ciervo se introdujo hace décadas en la zona de Neuquén y demás, también en La Pampa, y después fue avanzando naturalmente, y además se hicieron en diferentes lugares cotos de caza, Sí. que muchas veces se abandonaron, hubo escapes o sueltas, entonces si bien hubo un foco inicial, después hubo otros focos secundarios, y hoy ya la especie está desde Neuquén hasta Chubut, y ya llegando a Santa Cruz, y está empezando a entrar en Chile en algunos lugares, o sea, Claro. se está avanzando. Lo que tiene el ciervo colorado, que es una especie mucho más, tiene un mejor éxito reproductivo claramente, y es muy plástica, puede vivir en cualquier ambiente. O sea, vive en La Pampa y vive en la Isla de los Estados, ¿sí? O sea, tiene esa plasticidad. Se puede vivir en bosques, en estepas, en mesetas, con calor, con frío. Sí, perdón. ¿Se introdujo por el tema de la casa o por otra cosa? Se introdujo como se introdujeron tantas especies exóticas que tenían algún valor, sobre todo para el inmigrante colonizador europeo, ¿no? Digamos, como se trajeron los pinos, el jabalí, la rosa mosqueta, ¿no? Como una especie que era vista como algo para, bueno, cazar y alimentarse, y también como tiene una cosa heráldica, ¿no? El ciervo, la tradición de cazarlo, además como que es un animal muy conocido, muy famoso en ese sentido. Sí, discúlpame. ¿Sí o sí para el huemul el ciervo va a ser una amenaza o puede llegar a pasar de que se apareen? No se cruzan porque son especies totalmente diferentes, ¿sí? El huemul es un ciervo del hemisferio sur, o sea, de América del Sur, que está totalmente alejado del ciervo colorado en términos evolutivos, ¿sí? Hasta donde yo sé, no hay apareamiento ni cruza de ningún tipo, y si llegara a haber, porque no sé, como pasa con algunas especies, tendría seguramente una descendencia, ¿no? Es un híbrido no fértil, ¿no? Como pasa en otras especies, que uno puede cruzar un león con un tigre y sale un bicho ahí medio raro, pero que obviamente no reproduce. Pero hasta donde sé, ni siquiera se cruzan, ¿sí? Por lo menos no está documentado. Mencionaste que está el ciervo colorado presente en la Isla de los Estados. Sí. ¿Cómo llegó ahí? ¿También lo introdujeron o...? Lo introdujeron, sí. No, en general, un lugar llegó a nosotros, se lo llevó. Sí. Bueno, y acá vemos una hembra de huemul con la cría y una cierva con su cría, y esto es lo que les marqué ya varias veces de la librea, ¿no? La diferencia entre las crías, que por ahí está bueno para diferenciarlas. Perdón, tengo otras dudas. Consulta, esa especie que la introdujeron, ese ciervo, ¿no hay una ley ahora que prohíba que traigan esto? O sea, estamos en 2016, que bueno, no traigas porque va a afectar. El tema de las especies exóticas invasoras es súper complejo, porque más allá de que se pueda hacer una ley, uno tiene que tener una capacidad real y física de evitar que ingresen, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, hay una forma de ingreso de especies exóticas en el mar que tiene que ver con los barcos. ¿Sí? Los barcos mercantes suelen cargar agua en sus bodegas para tener de contrapeso cuando van vacíos. ¿Sí? Por ejemplo, si un barco sale de China vacío porque viene a buscar carne a la Argentina, trae en sus bodegas agua del mar que cargó en China. Como lastre. Como un lastre. Claro. Cuando llega acá lo larga. Esa agua suele tener organismos invasores, caracoles, de todo. Algas. Entonces, ya está, ya lo dispersó. ¿Sí? Entonces, ahora, esto es un ejemplo concreto, bueno, lo que hacen los barcos ahora es ir cambiando ese lastre en medio del océano para ir recambiando el agua y no llegar con el agua del otro punta del mundo, que es una fuente de un vector de contagio de especies exóticas, ¿no? Pero así te puedo nombrar millones, entonces es muy complejo. Una vez que se instalan, sacarlas, erradicarlas es carísimo y es muy difícil, ¿sí? Nosotros ya convivimos con muchas especies exóticas acá, ¿no? Los
pinos que todos conocen, las mosquetas, las retamas, las truchas, las liebres, los jabalíes. Bueno, puedo seguir nombrando toda la tarde. Las algas, los didimos que están en los ambientes. La alga didimo que está en los ambientes acuáticos. Entonces, digamos, la ley está bien, pero más allá de que hoy hay protocolos y leyes y se trata de que esto no suceda, a veces sucede aunque no se quiera, ¿no? Por accidente muchas veces. Ya pasa a ser más atractivo para los turistas extranjeros que para los argentinos. Y parece un poco Europa cada vez. No, Bariloche parece, ¿no?, que está en Europa. Pero bueno, y también la otra pata de esto es las cuestiones económicas, ¿sí? Un criadero de ciervo colorado para hacer un coto de caza deportiva, bueno, puede ser un emprendimiento productivo redituable. Entonces puede haber un privado que lo quiera hacer y puede haber un Estado provincial o nacional que diga, bueno, me parece que es un emprendimiento productivo válido y lo voy a fomentar, ¿no? Entonces, a veces, en esa pulseada entre el emprendimiento productivo para el desarrollo económico de la región y la conservación, y a veces la conservación por ahí pierde, ¿no? Como tienen los belgas en la zona de Lerique, tienen un coto de ciervo, sí, coto de caza de ciervo, colorado, grandísima. Sí, hay muchos en la zona, algunos son muy viejos, otros son nuevos, algunos se han abandonado, algunos han sido exitosos, otros no, después se funden, pasó con los bisones, que bueno, es un tema que no me quiero meter porque hacemos el taller de exótica con Paula, ¿sí? Pero es muy amplio, pero bueno, es un problema y no es de fácil solución. Bueno, terminamos con la parte biológica del huemul porque si no, os voy a aburrir. Sí. Expectativa de vida, ¿cuántos años viven? No tengo una respuesta exacta porque no está tan estudiado. Se estima que la naturaleza puede vivir entre 13 y 15 años, pero no está del todo estudiado y como ahora vamos a ver, el estado de conservación y de las poblaciones es tan paupérrimo, podríamos decir, es posible que no estén viviendo tanto como antes, ¿no? Una cosa donde eso se puede ver es en el tamaño de las astas, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno encuentra un asta de este tamaño, que es un asta grande, con una roseta bien desarrollada, esto es un ejemplar adulto que vivió 8 o 10 años, ¿no? Incluso podría ser más grande, con más puntas. Ahora, si solo encuentro astas de animales jóvenes de 5 o 6 años, y tal vez la expectativa de vida de esos huemules no sea tan larga, ¿no? Y eso puede tener que ver con problemas ambientales, de falta de nutrientes. Hay lugares donde los huemules tienen problemas en la dentición, en la zona, por ejemplo, del Lago de la Plata, está muy recontra documentado. La gente de la Fundación Temaiken podría ampliarlo porque se estudió muchos problemas de la dentición de los huemules por problemas nutricionales, de falta de minerales y demás. En otros lugares el problema es la mortandad de las crías, ¿sí? Yo les hablaba de cuando la cría recién nace, es muy, digamos, sensible. En algunos lugares en Chile se estudió esto y se descubrió hasta 30% de mortalidad de crías por perros, ¿sí? Entonces, ¿cuánto podría vivir un huemul naturalmente? No lo sabemos tan bien, tal vez 20 o 25 años, pero hoy se calcula que entre 12 y 15 sería un promedio de vida en la naturaleza, ¿sí? ¿El ciervo colorado ataca también al huemul o el problema de la competencia entre especies? ¿Qué sería? ¿La supervivencia? Sí, el ciervo colorado es una especie, digamos, de un porte mucho mayor y que sobre todo en la época reproductiva es muy agresivo, ¿no? Incluso los pobladores acá cuentan que a veces hasta le lastiman a los toros o a los animales no domésticos, los ciervos son muy agresivos. Entonces, obviamente, en ese momento va a desplazar a un huemul que esté en su zona, lo va a ver como una competencia. Pero además le va a ocupar el territorio y le va a competir por los recursos, por la comida, por el alimento disponible. Si por ejemplo contagio de enfermedades. Podría contagiar alguna enfermedad eso, si tuviera las poblaciones silvestres del ciervo tuvieran una enfermedad, bueno, tú podrías contagiarse, ¿sí? Así que no diría que es la peor de las amenazas, pero es una amenaza más. Ahora vamos a ver un poco por qué está tan en estado crítico y cómo esto es otro clavo más en el ataúd del pobre huemul que está en la última.
Bueno, no sé si alcanzan a ver el mapa. Esta es el mapa de la Patagonia. La mancha verde clarito que se ve ahí es la distribución histórica del huemul que se estima tenía antes de la llegada del hombre blanco, ¿sí? Va desde el estrecho de Magallanes, no está documentado que habitara en la isla de Tierra del Fuego, por lo menos desde la última glaciación, seguro que no, y hasta la zona en Argentina, norte de Neuquén, casi sur de Mendoza, y en Chile un poquito más, ¿no? Esa era la distribución, básicamente en la zona cordillerana y avanzando hacia la estepa, ¿sí? En estas zonas de cotono y transición a la estepa. En algunos casos, algunos autores suponen que el huemul avanzaba más hacia la estepa, ¿sí? O sea que era un animal que se podía encontrar mucho más al este, pero esto está en discusión, todavía no está del todo, digamos, confirmado. Sí, perdón. ¿Y en qué se basa esta teoría de que se desplazaban más hacia la estepa? No, básicamente porque, como te decía antes, el huemul antes vivía en las zonas de cotono. Esto se sabe porque está documentado tanto en las pinturas rupestres, por ejemplo en Cueva de las Manos, como en restos óseos hallados en sitios arqueológicos donde se encontraron en las excavaciones arqueológicas restos de huemules, digamos, consumidos o usados por los habitantes de la Patagonia de hace cientos o miles de años. Entonces, si uno sabe que, no sé, en un sitio arqueológico, vamos a decir, acá en la piedra pintada de la Villa Lago Rivadavia, acá cerquita, que se encontraron restos de huemul de más o menos 1800 años de antigüedad, bueno, uno puede presumir que en ese lugar, que es medio de cotono, había aborígenes consumiendo huemules, ¿no? Si uno va uniendo todos estos puntos con las excavaciones que hacen los arqueólogos en toda la Patagonia, puede ir reconstruyendo. También por los relatos de los primeros naturalistas y viajeros que llegaron acá, que en sus, digamos, relatos contaban lo que iban viendo. Entonces, bueno, vimos 5.000 guanacos en tal lugar y vimos 10 huemules en tal lugar. Entonces, uno más o menos con esos relatos históricos y esas pruebas arqueológicas se fue más o menos reconstruyendo. Mauricio, Sí. hay un registro fotográfico de principios de 1900 que creo que cazaron uno en Sarmiento. Hay una página de Instagram que se llama Archivo Visual Argentino, y yo recuerdo haberla visto ahí, y era más o menos a principios del siglo XX. Yo no creo que me equivoco, pero era por el lago Münster, por ahí, por esa zona, el registro, así que puede que tenga sentido con esto de acercarse hacia la estepa. Por ahí es mucho hacia el este eso. Pero no conozco el dato. Después lo voy a buscar. Está buenísimo, pero bueno, podría ser. Hay relatos de que se lo llegaban a encontrar en la costa del Océano Atlántico, acá en el sur de Santa Cruz. Se estima que el huemul podría haber avanzado sobre todo por los cañadones de los grandes ríos, como puede ser el río Santa Cruz, el río Pintura, el río Chubut, ¿no? Que de alguna manera tienen esa topografía quebrada, ¿no? Ustedes conocen todos los altares, la zona, bueno, tal vez podría haber ido por ahí avanzando hacia la estepa. Uno supone que no estaría en la meseta, porque no parece ser un animal adaptado para eso, pero bueno, hoy está medio en debate. Para nosotros, que somos, digamos, una charla de solamente, no un gran debate científico, sino para esta charla de difusión, podemos quedarnos con la idea de que el huemul vivía en la cordillera y en la zona de transición de cotono hacia la estepa, avanzando hacia la estepa, hacia un lugar que está en discusión cuánto avanzaba y cuánto no. Perdón, Sí. ¿puede ser que está avanzando hacia la estepa ahora por una cuestión de desesperación de alimentos, competencia con el ciervo colorado? No. No, hoy no está presente en la estepa, en ningún lado prácticamente. No, hoy no está presente en la estepa, de hecho no está presente en casi ningún lado, lamentablemente. Porque la parte que le iba a decir es, no sé si ustedes alcanzan a ver que en esa gran mancha verde hay unas manchitas oscuras, ¿no? Como unos globitos, que es la distribución aproximada del huemul hoy, ¿sí? Fíjense que se redujo muchísimo la superficie donde el huemul está distribuido, y en esas manchitas lo que en realidad hay son poblaciones fragmentadas y aisladas entre sí. O sea que estamos viendo cómo esa gran población de huemules que habitaba desde el norte de Neuquén hasta el estrecho de Magallanes, hoy no solo se redujo en superficie, sino que aparte lo que quedó está todo fragmentado, separado.
los grupos no siempre se pueden comunicar entre sí y eso es muy malo para la diversidad genética de la especie, ¿no? Un caso como extremo es la manchita que se ve al norte del todo, un grupo de huemules en Chile, en los nevados de Chillán. Eso es a la altura de la laguna de Pulauquen en Neuquén, que es un grupo que está totalmente aislado por más de 400 kilómetros del resto de la población. O sea, que es un grupo que está, digamos, con una endogamia genética donde si no hay en algún momento aportes de ejemplares de otro lado, bueno, es poco probable que sobreviva, ¿no? Y lo mismo pasa con otros grupos que aunque uno los ve así en el gran mapa parece que están juntos, en realidad están muy separados. Piensen que un gran lago puede ser una barrera, no sé, Un alambrado. un alambrado puede ser una barrera, bueno. Esto es lo que estamos encontrando. Bueno, un poquito lo que ya estuvimos hablando, este es el alero que yo les mencionaba de la Piedra Pintada, acá cerquita, la Villa Lago Rivadavia, camino al Parque Los Alerces, cerca de Cholila. Ahí se encontraron rastros de huemul de 1800 años. En la zona del Parque Nacional Perito Moreno, en Santa Cruz, hay registros de más viejos todavía, hasta 4600 años, ¿sí? Y acá en el Parque Nacional Lago Puelo, en el Turbio, que es la fotito que vemos ahí abajo, en una excavación que se hizo, los arqueólogos encontraron un cráneo de huemul claramente usado por los habitantes de ese lugar de esa época, y sabemos que lo usaron porque, entre otras cosas, era algo similar a esto, pero tenía cortadas las astas. ¿Sí? Se notaba acá perfectamente el corte, como habían usado las puntas de las astas para, tal vez, herramientas, punzones, no sé, algún tipo de herramienta que a ellos les servía, tal vez para hacer agujas o vayan a saber qué. Entonces, claramente fue un huemul que no solo seguramente lo consumieron, lo comieron, sino que aparte aprovecharon las astas, ¿no? Eso se encontró en el Turbio, en la excavación, y por los sedimentos donde estaba enterrado se calcularon unos 600 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que el ser humano y el huemul convivieron durante miles de años, ¿sí? Convivieron, los seres humanos estaban acá, habitaban, comían guanaco, comían choique, comían un montón de cosas, y también comían y usaban el huemul. Y esa convivencia fue, podríamos decir, relativamente armónica, porque durante miles de años el huemul no se extinguió y siguió prosperando, ¿no? Hasta que llegamos nosotros. Ahí se acabó esa convivencia. Vuelvo a tu pregunta de antes, ¿cómo era el huemul? Bueno, ¿qué encontraron los primeros colonos y viajeros? Que era un animal muy manso. Era un animal confiado, que uno se podía acercar, lo podía cazar prácticamente a cuchillo, lo podía enlazar. Era un animal manso que era muy fácil de cazar. Entonces eso sirvió como una fuente de alimento para los colonos, ¿sí? Como era el guanaco, como eran tantas otras especies, pero a diferencia de esas otras que tenían una distribución más amplia y eran numéricamente mucho más, digamos, más numerosas, ¿no? Tenían millones de guanacos en la estepa. Bueno, el huemul no era tan numeroso naturalmente. Entonces, esta primer ola de colonización probablemente fue la que empezó el declive fuerte de las poblaciones, ¿sí? Y después empezaron a sumar otras causas ya durante el siglo XX. Por supuesto, la caza furtiva fue una de ellas, la caza deportiva, hay gente que venía a cazar, y como venía a cazar los ciervos que habíamos traído, cazaba huemul, puma, lo que fuera, ¿no? Hoy consideramos que tal vez este problema no es tan relevante, pero no podemos asegurar que no suceda, ¿no? Creemos que debe seguir sucediendo, pero como algo ya mucho más oculto o... Por ahí para el huemul. ¿Cómo? Por ahí para el huemul hay otras especies que sí. Hay otras especies que lamentablemente todavía sí. Probablemente para el huemul también, pero bueno, no lo sabemos. Pero no es algo, digamos, que se haga abiertamente, ¿no? Por supuesto, la colonización trajo aparejado el ingreso de animales domésticos, sobre todo ganado, vacas, ovejas, que eso trajo muchos problemas. Uno, la modificación del ambiente, y otro, lo que hablábamos antes de las enfermedades, ¿sí? Se supone, está registrado y se estima que en la provincia de Neuquén, donde el huemul prácticamente desapareció, no está presente, esa fuerte retracción se produjo en la década de 1950, 1960,
por un brote de aftosa que hubo en los rebaños de vacunos, ¿no? Que se contagió a las poblaciones silvestres de huemul. Está bastante documentado por los pobladores del lugar que encontraban los huemules enfermos con signos de aftosa. Entonces eso pudo haber sido, digamos, uno de los motivos digamos, principales por el cual en Neuquén hoy no se encuentra prácticamente huemules, ¿no? Sobre todo en la zona del Parque Nacional Lanín. Después hubo más problemas, pero eso fue importante. Hablábamos de los alambrados, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es una foto real de la zona del lago del desierto, camino entre Chaltén y el lago del desierto, donde esa hembra quedó al costado de la ruta y no pudo traspasar ese alambrado de 7 hilos, con lo cual ese alambrado es una barrera infranqueable para un huemul, ¿sí? Por la altura no lo puede saltar. Un ciervo colorado sí, un guanaco tal vez también, a veces quedan enganchados, pero como vemos en la estepa lamentablemente, pero el huemul seguro que no lo salta, no lo puede saltar. Entonces, un simple alambrado ya es una barrera infranqueable para esta especie, ¿no? Yo puedo alambrar mi campo porque me lo compré y quiero hacer algo, y ya ahí metí una barrera artificial que le va a generar un problema. En ese lugar, en esa ruta, hubo 2 casos de huemules baleados, ¿sí? Al costado de la ruta. Por esta razón, porque los bichos estaban ahí y no podían ir a ningún lado, y la gente tal vez que estaba con un fusil le pegó un tiro porque le pareció una buena idea. Había gente que no conocía que era un huemul, que estaba en peligro de extinción, etc. Pero hubieron 2 casos documentados. Entonces, muchas veces, digamos, estas pequeñas cosas, ¿no? Estas pequeñas barreras, estas pequeñas amenazas que vamos sumando pueden tener consecuencias graves para la especie. Bueno, por supuesto la modificación del hábitat, ¿no? La introducción de forestaciones, todo lo que estamos modificando del hábitat permanentemente, y lo que hablábamos del ciervo colorado, que lo vimos en detalle. Y las rutas, que también son una barrera, aunque un poco más permeable, pero muy peligrosa para la especie. Por ejemplo, estas fotos en el Parque Nacional Los Alerces, un huemul en la ruta 71, donde en una época era bastante común verlos, ¿sí? Pero eso también está pasando en el Parque Nacional Cerro Castillo en Chile, donde también se los ve en una ruta, pero es una ruta asfaltada. Es la carretera austral, como si uno dijera que se cruza huemules camino a Bariloche, acá en el Cañadón de la Mosca, un ambiente similar, así, una ruta que sube. Y hay numerosos casos de atropellamiento, numerosos, montones de huemules que mueren año tras año atropellados por nosotros, por nuestros autos. Entonces, acá mismo, discúlpame, grabando, porque está viendo cartel, que el cartel que pusieron que uno puede balizar un huemul y claro, pasa como loco, ¿no? pusimos esos carteles en conjunto con la municipalidad porque hubieron 2 casos en los últimos años de huemules que aparecieron por ahí. Entonces dijimos, bueno, por lo menos avisarle a la gente que puede haber un huemul. También puede haber otra especie, no silvestre, un vudú o un zorro o lo que sea, pero bueno, en el caso del huemul es crítico porque es una especie que está en peligro de extinción, entonces por eso hacemos tanto foco en que cada ejemplar que se pierde es un ejemplar menos de los pocos que quedan, ¿no? ¿Chile trabaja en conjunto con Argentina para evitar que siga discriminando la población de huemules? Sí. Porque por el caso de la carretera que vos hablaste. Sí, en el caso de, después si querés lo vemos bien en detalle, pero hace más de 30 y pico de años que se hizo la primera reunión binacional, ¿sí? Y en el año 1993 se hizo, y a partir de ese momento hubieron periódicas reuniones de intercambio entre Chile y Argentina, justamente porque obviamente estamos hablando de la misma especie y de que tenemos que trabajar en conjunto. Después, por supuesto, cada país tiene sus legislaciones, su forma de trabajar, su metodología, pero hay un contacto permanente y de hecho hay un plan binacional de conservación del huemul que se aprobó a nivel de las cancillerías, ¿sí? Hay un protocolo específico de colaboración entre Argentina y Chile que se aprobó a través de ambas cancillerías en la década del 2000, 2005, si no recuerdo mal, 2006. Se elaboró el plan binacional de conservación del huemul y se aprobó. O sea, quiero decir que hay una voluntad de trabajo en conjunto. Pero por supuesto cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Nosotros acá la nuestra y los chilenos en el Cerro Castillo la propia, pero bueno, hay mucho intercambio, por lo menos de información. Bueno, y
cosa más que es bastante... Acá vivo más o menos todas las causas más recientes que se fueron sumando a ese primer golpe del hombre blanco cuando colonizó la Patagonia, ¿no? A principios de 1900, fines de 1800. Y después se le fueron sumando todas estas. Y una más, que yo la dejo siempre aparte porque es muy compleja de explicar, pero antes hablamos de los predadores del huemul, vos me preguntaste, ¿no? Creo. Bueno, por supuesto los predadores naturales son el puma y el zorro, pero la forma de caza del puma es una forma de caza por acecho. No sé si ustedes vieron los videitos de los pumas cazando guanacos, seguramente los vieron, están en YouTube, Torres del Paine, sobre todo se ve mucho, donde el puma va como medio así escondido, sigiloso, acercándose lo más posible al guanaco y cuando lo tiene a tiro salta y lo agarra. A veces lo agarra y a veces se le escapa, ese es el juego de la naturaleza. Bueno, esa forma de caza por acecho es la que tiene el principal predador del huemul. Y es la forma para la cual el huemul evolucionó para defenderse, ¿sí? Por eso de estar siempre atento a los miradores, en los morros, a ver si viene algún puma, porque sabe que mientras que esté lejos no lo va a agarrar, pero tiene que asegurarse de que no llegue a una distancia de ataque, ¿no? Difícilmente el puma lo va a corretear 15 kilómetros en la montaña, ¿no? El puma no lo puede hacer y el huemul no lo va a resistir. Lamentablemente nosotros introdujimos un animalito que es el perro, ¿sí? Y el perro evoluciona de otro carnívoro que son los lobos. Y los lobos tienen una forma de caza que tiene que ver con la persecución, ¿sí? A diferencia del puma. Entonces, también vemos los documentales del hemisferio norte, las manadas de lobos que persiguen a los ciervos, a los caribúes o lo que sea durante kilómetros, los persiguen, los cansan, buscan al ejemplar más enfermo o más débil, lo separan, lo cansan y cuando lo cansan se lo comen, ¿no? Bueno, esa forma de caza es la que tienen los perros, ¿no? Así se usan para cazar jabalíes, se usan para cazar otras especies. Y el huemul no tiene estrategias de defensa para ese predador, ¿sí? Entonces, no puede correr kilómetros como los ciervos o los caribúes. No está preparado genéticamente, no evolucionó de esa manera, no tiene la habilidad para defenderse de los perros. Entonces, la presencia de perros en el ambiente de huemul es tal vez uno de los principales problemas que tiene hoy en esta zona, en esta región. Porque hay mucha gente, hay muchos perros, la gente le encanta ir con su perro a todos lados, los pobladores usan perros para el manejo ganadero, no siempre de manera adecuada, no siempre con la cantidad suficiente, no siempre con los perros vacunados o entrenados, y además se usa para cazar jabalíes y otras especies. Entonces, es realmente algo crítico, y esto no es teórico, ¿sí? Por ejemplo, esta hembra joven apareció en la zona del Chaltén hace varios años, en los senderos de trekking que usa la gente para ir al Cerro Fitzroy, al Cerro Torre, y apareció en un sendero lastimada, y lamentablemente, bueno, terminó muriendo y estaba atacada por perros, ¿sí? Y no por perros salvajes, por los perros de los pobladores del Chaltén, que siguen a los trekkers, a los caminantes que van los siguen porque son amistosos, igual que nos siguen acá cuando entramos al parque, y después quedan dando vueltas por los senderos y bueno, y persiguen fauna, y en este caso mataron a esta hembrita, y no es el único caso que sucedió en ese lugar, ¿no? El año pasado, Gabriel Gallé, en Rincón de Lobos, encontró restos de un huemul que lo habían matado los perros, por cómo estaban los restos. Sí, me contó, después no pudimos recuperar los restos para verificar que fuera huemul y que fuera muerto por perro. Cuando fuimos a buscarlo no estaba. Me avisó Gabriel. Sí. Gabriel. Pero sí, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que vivimos acá, y nosotros, los habitantes de la comarca, si bien no estamos en la misma situación del Chaltén en cuanto a la cantidad de huemules que hay, estamos conviviendo con huemules. O sea, todo alrededor nuestro hay huemules en las montañas que nos rodean, ¿sí? Tal vez no en el Currumahuida, pero sí en el resto. Y si vamos al Lampral, a la zona del Cerro Lindo y no sé qué, hay huemules, ¿sí? No creo, porque hay perros. Todavía quedan huemules, pero cada vez menos porque, bueno, justamente ahí hay de todo, ¿no? Sí. Entonces, es algo que nosotros podemos, digamos, tener como una actitud como habitante de la comarca. Sí, igual falta educación, porque yo, por ejemplo, que voy a la montaña, como mucha gente acá, te cruzás con gente que viene con perro y le decís, che,
El perro no. Incluso acá en el parque lo he visto, Sí, acá sí, yendo al... Sí. Y el malo es como, sos autoritario, ¿viste? Lo toman de ese lado. Sí, no, hay un manejo, por supuesto es así como decís vos, Sí. coincido, y aparte hay un manejo desaprensivo con las mascotas en la ciudad también. Sí. O sea, uno de los perros los ve sueltos, y eso es peligroso para las personas y es peligroso para los perros. Porque cuántos perros atropellados Sí, uno sí. ve en la ruta. Sí, y la para verdad los que gatos, pobre perro, o sea, Para no los pueden. gatos también. ¿Cómo? Para los gatos. Y para los En gatos. Villa del Lago desaparecen un montón de gatos. Claro. Sí, no, es una falta de cultura, de Es educación. educación, respecto porque de- no creo que lo hagan. Es porque desconocen. Conocen y hay una cierta desaprensión en la tenencia de mascotas, no es una tenencia responsable como debiera ser. Sí, bueno, los gatos también, la cantidad de especies de aves Sí, tal cual. extintas por los gatos. Y, sí. Es un tema. El tema de las mascotas es un tema del que nos tenemos que hacer cargo y es algo que podemos hacer todos, no hace falta ser un Sí, especialista. pero yo creo que con los últimos años ha avanzado mucho, al menos de este Parque Nacional, en cuanto a cartelería y brindar información a la población con respecto a los animales domésticos. No creo que sea desconocimiento del ciudadano, sino que es una desaprensión a las normas. Porque yo ayer estuve en el curro y las únicas huellas que se ven en la nieve es de perros. Entonces, es más una cuestión propia de cómo nos comportamos como ciudadanos al conocimiento. No, el conocimiento está. El cartel de que no se pueden usar animales Claro, domésticos pero en parque y en el Piltri. No, eso es otra cosa. O en Está el- perfecto eso, pero... Sí. Y lo ves todos los días. Es un cambio cultural, Sí. es una cuestión de educación y bueno, un poco también le da estas charlas, es Claro, eso, ¿no? sin Que duda. la gente pueda entender que cuando uno dice, che, no vayas a la montaña con tu perro, no es un capricho, no es que odies a los perros, no es que te quiero... Exacto. Hay un motivo, pasa que es un motivo complejo que hay que explicarlo y hoy lamentablemente vivimos en una época donde todo es rápido y nadie quiere escuchar explicaciones complejas, ¿no? Pero bueno, nada, el perro es un problema para Huemul concreto y real y es algo que por ahí donde más podemos, ¿no? Tal vez no podemos evitar que ingrese el ciervo colorado, pero podemos evitar que haya perros en la naturaleza, porque eso sí es toda nuestra y la podemos cambiar. Bueno, voy a tratar de acelerar porque está siendo largo, pero disculpen. Los parques nacionales con Huemul, ¿sí? En esa gran distribución que yo les mostré en Argentina, hay algunos parques nacionales que son estos que están marcados ahí, los glaciares Perito Moreno en Santa Cruz, Alerce Espuelo en Chubut, Nahuel Huapi y Lanín, Río Negro y Neuquén, ¿no? Bueno, en todos esos parques nacionales hay huemules, o hubo huemules, y como les decía, en algunos, como puede ser el caso del Chaltén, la población parece estar repuntando, o al menos en un buen estado, no se ve que se disminuya, sino todo lo contrario. Pero hay otros lugares como Lanín donde desapareció, ¿sí? En tiempos recientes, hasta mediados de los 90, se suponía que todavía alguno quedaba, pero ahora está extinguido, o por lo menos se le considera extinguido localmente en Lanín, ¿sí? Igual que el norte de Nahuel Huapi, ahí puede ser que haya alguno, pero está medio como límite de distribución. Después Lago Puelo tiene una situación que después podemos profundizar, que es que tiene poblaciones aisladas, pequeñas y fragmentadas, pero que comparte con otras reservas provinciales, con Chile y también un poco con Río Negro, ¿no? A través de la cordillera, o sea que al ser un parque de Lago Puelo de pequeño tamaño, digamos, estamos obligados a tener un enfoque comarcal a la hora de la conservación. No podemos quedarnos con la idea, o ustedes no pueden quedarse con la idea de, bueno, en el parque cuidan a los huemules, así que está todo bien. No. El parque lo que puede hacer es muy poquito porque el parque es chico y las poblaciones realmente necesitan territorios mucho más grandes y aparte muchas están directamente compartidas. Las ejemplares que entran y salen todo el tiempo del parque, hacia Chubut, hacia Río Negro, hacia Chile. Entonces, nosotros hacemos mucho foco en esto del trabajo en conjunto con otras instituciones, con la comunidad, porque un poco en la comarca la responsabilidad de cuidar el huemul excede a solamente parques nacionales, más allá de que podamos tratar de hacer el foco de atención en cuanto a la especie, ¿no? Disculpame, yo creo sí. igual que todos nosotros los que estamos acá, el interés es notorio. Me parece que hay una cuestión institucional. Yo trabajo dentro de Amprale, que es un área protegida que fue creada en el año 94 para funcionar como un corredor biológico entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lago Puelo para el huemul justamente. Y yo trabajo dentro de la montaña, soy refugiera y no hay ningún tipo de acción de conservación, más la que podamos hacer nosotros por amor a la montaña
en capacitarnos y poder como replicar el conocimiento que vamos adquiriendo para que la gente, para que pueda llegar a la población. Pero hay un abandono muy grande, nuestra extensión de Ampral es 65.000 hectáreas, no es joda, es muy grande el área protegida, y me parece que tiene que ver con un abandono del Estado y de que nosotros como población quizás no estamos pudiendo pedir las herramientas necesarias para poder monitorear esta especie que está en peligro hace muchísimo tiempo. Y es como que tenemos un área protegida que no tiene control, es más grande que Pueblo. Me parece que no sé si es de parte de la población como que en lo que puede, hace. Me parece que hay un abandono desde las instituciones, ¿viste? Que no hay una articulación entre la población y las instituciones que están para proteger ese lugar. No, te entiendo, y es como vos decís, por supuesto, el Estado o los Estados, nacional, provincial, municipal, etcétera. Bueno, estamos en este momento político, no nos falta que lo detallemos. Y también en una historia de Argentina, no solamente este momento, ¿no? Porque tampoco vamos a echarle la culpa a este momento. Hay cosas que vienen de décadas o años de abandono. Pero para que, digamos, tu tranquilidad, si querés, un poquito, es un tema que sabemos que es así. Estamos trabajando en conjunto con Amprale. Ayer en este mismo lugar hicimos un taller para autoridades de instituciones. Sí, que lo que pedimos los refugiados también es que queremos ser parte porque somos los que compartimos con las personas. O sea, somos nosotros los que vemos pasar a los turistas. Quizás Amprale está en la entrada, pero no saben la dinámica de lo que es trabajar 20 kilómetros o 25 kilómetros adentro, No, claro. que requiere otras es tal cual. Lo que te quería contar es que allí hicimos un taller específico donde participaron muchas instituciones, incluido Amprale, con los guardas ambientales de Amprale. Hicimos un taller hace 2 meses con Mario, que fuimos a darles una capacitación específica sobre huemul. Ellos tienen ahora un montón de personal nuevo, chicos jóvenes que tienen mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, que están arrancando y están súper motivados con el tema huemul, pero bueno, a veces con eso no alcanza, ¿no? La institución tiene que estar a la altura y tiene que haber recursos, tiene que haber políticas y demás que a veces nos cuesta en este país mantener. Por supuesto, nos cuesta mantener eso en las políticas educativas o de salud, etc. Imagínate para la conservación de un ciervito, ¿no? Pero bueno, para no entrar en la catarsis de eso, digamos que sí, obviamente, las instituciones tienen su rol. Nosotros ayer, justamente, el taller que organizamos en conjunto con la Dirección de Fauna, era un poco con ese objetivo, ¿no? También con las fuerzas de seguridad, con gendarmería, policía, aduana, porque también hacer una especie protegida. Si por ejemplo en un control de ruta un policía o un gendarme encuentra a alguien con un huemul carneado, tiene que saber que no es, bueno, un ciervito, es un huemul, es un delito gravísimo lo que hizo, ¿no? Pero también en la capacitación, en la formación de otras autoridades, bueno, también va a la conservación. Pero cada uno, digamos, tiene su rol y sus obligaciones y digamos, respecto a la especie. Como esta charla es una charla para público general y para vecinos, bueno, yo lo que me gusta contar es lo que los vecinos también pueden hacer, ¿no? Porque eso también por ahí puede quedar en que, bueno, alguien los va a cuidar, ¿no? Los guardaparques, la policía, el Amprale, los refugios. Sí, vamos a intentar hacerlo, con éxitos y fracasos, pero también hay una responsabilidad de cada uno de los vecinos. Por ejemplo, la huemulita que murió en Chaltén, el perro era de un vecino de ahí que no le importó soltar su perro. Entonces, ahí hay un trabajo comunitario muy importante en donde, che, vos también podés hacer algo. Ok, capaz que el guardaparque no hace bien su trabajo, capaz que la gendarmería no sé qué, capaz que todo eso puede estar también. Pero vos como vecino tenés una responsabilidad. Sí, y a eso, igual más a lo que iba era que no hay monitoreo, no hay infraestructura, no hay control, no hay fiscalización y no podemos también echarle la culpa a la gente. Siempre no, es una conjunción de factores. No, está claro. No se trata de echar culpa, sino de compartir una realidad y de que entendamos todo de que cada uno tiene una responsabilidad. No solamente... Un cartel del huemul, que es por lo que se creó el área. Entonces es como más... Bueno. Está buena la crítica y la reflexión, obviamente. Bueno, Lanín. Me voy a enfocar acá porque pasó algo raro este año, el año pasado en realidad, que fue el caso de Nehuenche. Capaz que ustedes lo vieron en los medios. De pronto apareció un huemul en el sur de Lanín. Un huemul que venía de Chile, que venía de un centro de cría en cautiverio, que se llama Huilo Huilo, que está más o menos a la altura de San Martín de los Andes, pero del lado chileno.
Es un emprendimiento privado que ya tiene más de 20 años de funcionamiento, que ha tenido mucho éxito en la cría en cautiverio de huemules y cuyo objetivo era poder liberarlos para repoblar ese sector de Chile donde el huemul se había extinguido localmente, ¿sí? Por supuesto los criaron, les pusieron algunos collares para seguirlos y los fueron liberando de a poco. Hace unos 7 o 8 años empezaron las primeras liberaciones. Y lo que vieron es que algunos huemules empezaron a venirse para Argentina, naturalmente, buscando. Y como había un paso posible hacia la zona del lago Queña y al fondo del Lácar, bien al oeste, se contactaron con el Parque Nacional Lanín para empezar a decir, che, mirá que los huemules nuestros se van a ir para allá, fíjate qué podemos hacer para que cuando lleguen haya un ambiente más o menos digno, donde puedan vivir. Entonces empezó a trabajar en un proyecto en ese valle, ahí al fondo del Queñi, donde se empezó a erradicar el ganado bagual que había, a trabajar en reducir la cantidad de ciervos colorados que había, que no era mucho, pero todavía había, jabalí, etc. Como para que ese sector esté en el mejor estado de conservación posible para que cuando eventualmente algún huemul llegara tuviera un espacio donde vivir. Y luego me apareció este ciervito que se mandó para Argentina, medio perdido, se mandó, de golpe apareció del lado argentino sorpresivamente, lo empezaron a trabajar, a monitorear, a cuidar, vinieron, lo volvieron a atrapar, le pusieron un collar satelital para poder seguirlo mejor. Y durante todo el invierno del año pasado estuvo como en la zona norte de Nahuel Huapi, en el camino de Siete Lagos, ¿no? Estaba muy cerca de la ruta, lo cual los guardaparques también a veces iban a hacer guardias para tratar de que no lo atropellen y demás. Y en el verano, un poquito antes del verano, decidió seguir buscando territorio y terminó en San Martín de los Andes. Literalmente en las calles de San Martín de los Andes. Totalmente perdido, pobre bicho. Bueno, esa foto ahí en un jardín de una casa. Razón por la cual se lo tuvo que volver a capturar y se lo dejó en un corral en Argentina, en la zona sur de Lanín, en un corral muy amplio, ¿no? Donde antiguamente se habían criado ciervos colorados y ahora estaba abandonado, para ver un poco qué se hacía con ese ejemplar, ¿no? Claramente no funcionó la idea de que naturalmente repueble y busque un territorio porque se fue a San Martín, a bailar, no sé qué quería hacer. Entonces lo que está trabajando ahora un proyecto en conjunto con este centro de recría y el Parque Nacional Lanín en construir unos corrales como de presuelta, podríamos llamar, donde armar un pequeño núcleo poblacional con este macho, a través de algún otro, unas hembras, y una vez que estén adaptados al lugar, largarlos en ese sector del sur de Lanín, a ver si naturalmente encuentran un lugar para vivir y quedarse y empezar a repoblar el sur del Lanín, ¿no? Es un proyecto que está en este momento llevándose adelante, bueno, por supuesto con todas las limitaciones presupuestarias que ya sabemos que vamos a tener, pero con muchas ganas y si todo sale bien, quién sabe, en algunas décadas o años podamos tener de vuelta huemules en la zona sur de Lanín, que sería un gran logro para la conservación de la especie, que bueno, me gusta contarlo porque en general contamos pálidas, que está mal, bueno, esta es una no tan pálida, ¿no? ¿Es un ejemplar joven de huella? Es un ejemplar joven, sí, es un macho juvenil. De hecho, en un momento tuvieron que capturarlo porque tenía un collar para juvenil que si no se lo sacaban lo podía llegar a lastimar, ¿no? Porque era un collar muy chiquito. Lo que pasa es que lo tenían ahí en ese campo, lo estaban siguiendo y un día se fue. Y se hizo vino. más de 80 kilómetros. Caminó 300 kilómetros el huemul ese. ¿Sí? ¿Cómo cuando lo capturan? ¿Cómo lo capturan? Con un dardo. Ah. Con un dardo anestésico. Sí. Se le dispara, se duerme, ahí se lo manipula. Todo esto se hace con un veterinario especialista en fauna silvestre, porque claro, es muy riesgoso. Sí, y tiene que tener una distancia especial también. Sí, la distancia máxima tiene que ser 30 metros, idealmente menos, y eso hay que calibrar muy bien la potencia del dardo para no lastimarlo. Bueno, es toda una técnica que realmente no la puede hacer cualquiera. No, tal cual. Y es una operación que se trata de evitar porque es crítica. Se hace Claro, solamente en estos casos de rescate de animales que están en riesgo, que si no se duermen, digamos, es más peligroso dejarlo suelto que dormir. Claro, sí. Y, perdón, otra pregunta que me quedó colgada. Esa foto tan linda que habías mostrado de la huemul con las dos crías, ¿a qué distancia estabas vos cuando sacaste esa foto? O sea, ¿la sacaste con un mega zoom? O... Sí, como estaba. Nada, estaban ahí. Qué belleza, qué buena experiencia. Sí. Lo que pasa es que fue durante la ceniza del volcán
Y los huemules estaban muy atontados. Ah, mirá. Estaban como que no te podías meter al bosque porque te llenabas de ceniza. Mirá. Nosotros usábamos máscaras para caminar porque no podías respirar. ¿sí? Claro. Entonces estaban como muy fáciles de ver. Fue un periodo, un invierno que fue muy fácil de ver. Después no volvió a ocurrir eso. Bueno, un poco, ya terminando, las autoridades ya lo hablábamos de esto, ¿no? Pero la tarea de las autoridades de control en cuanto a la responsabilidad institucional de la conservación del huemul, por supuesto los guardaparques en los parques nacionales o las áreas protegidas provinciales, pero también otras autoridades como gendarmería, policías, además, incluso aduana, por esto de que no puede haber tráfico internacional de huemules ni de partes de huemules ni de nada relacionado con el huemul. Entonces, todas tienen que de alguna manera estar atentas. El taller que hicimos ayer un poco apuntaba a eso, a esa capacitación permanente a las autoridades de control. Y puntualmente nosotros en el Parque Nacional lo que venimos haciendo para conservar el huemul acá en Pueblo y en otros parques es, bueno, lo primero que hicimos fue las patrullas y recorridas para la búsqueda de huemul, ¿no? Que como no es tan fácil de ver acá en la zona, en general se hacía con rastros o con medios indirectos, ¿no? Huellas, boteos, marcas, etc. Es un trabajo bastante arduo, hay que caminar mucho y no siempre es fácil. Y a veces podemos tener la suerte de tener un avitaje de huemul, pero bueno, son como casos. El día bueno, de 10 días malos hay uno bueno. Bueno, buscamos, ¿no? Hasta caídas, bosteos, huellas, bueno, marcas en vegetación, ¿no? Las marcas yo les decía que hacen cuando están en época reproductiva son así, generalmente en árboles de no más de 10-15 centímetros de diámetro, ¿sí? Eso, cuando uno más o menos tiene el ojo, las encuentra en el terreno y sabe que por ahí anda un huemul dando vueltas. Generalmente son renovales de lenca, de nostro, de esas especies. ¿Sí? Ok. Tengo una consulta, Sí. no estoy pudiendo encontrar, pero hace un par de meses vi que en el Lanín, creo, en el Parque Nacional, habían identificado una nueva especie de ciervo que era como el pudú, un poquito más grande, algo así, otras características. Era oficial, no era, no estaba enterado. No me suena de Lanín. Era de Argentina. Pero no, lo que pasó fue... En Perú me parece que... Sí. Claro, esa noticia. ahí me parece que a veces los periodistas mezclan cosas. Sí. Apareció una nueva especie de pudú en Perú. ¿Sí? El pudú había dos especies, ahora hay tres. Uno que habita acá en la cordillera y otro que habita en las selvas de Colombia. ¿Sí? Eran como las dos especies de pudú, así como la taruca y el huemul estaban separadas evolutivamente, eran muy similares, pero cada una era una especie diferente. Hace poco, 2-3 años atrás, encontraron que el pudú de Perú, las selvas de Perú, era en realidad una especie diferente de la de Colombia, entonces ahora hay 3 especies de pudú diferentes. Eso pasó por un lado. Por otro lado, está apareciendo mucho ciervo axis en algunas zonas del norte de Argentina, ¿sí? Por ejemplo, bueno, Entre Ríos, Corrientes es una plaga, es una especie exótica. Y no me acuerdo si Axis o Colorado apareció, no sé si en Mendoza, Córdoba, en algún lugar de esos. Y como no estaba registrado, encontramos una nueva especie de ciervo. Pero en realidad es una especie exótica que está invadiendo. ¿Sí? Es el moteado, ¿no? El Axis. Sí. El ciervo Axis es el que es Muy moteado. lindo. El adulto Sí, muy bonito, tiene sí. motas. ¿Sí? Bueno, vuelvo al Parque Nacional Lago Puelo, más allá de los trabajos de campo de búsqueda de huellas y rastros y demás, que fue lo que históricamente hicimos, hace unos 6 años atrás empezamos a incorporar la tecnología de cámara trampa, que no es otra cosa que este aparatito, que es una cámara digital, ¿no? Con la que tenemos en nuestros teléfonos, metida en una cajita resistente al medio ambiente, que lleva adentro unas pilas y una tarjeta de memoria, y que cuando uno la coloca en el terreno, con este sensor de movimiento y temperatura que tiene aquí infrarrojo, puedes detectar el paso de fauna y obtener fotos o videos, ¿no? Realmente empezamos a usar esta tecnología que no es tan nueva, pero bueno, para nosotros fue muy revolucionaria porque nos permitió acceder a mirar qué estaban haciendo los huemules del parque de una manera mucho más digamos, finita y específica que con operaciones directas no íbamos a poder hacer nunca, ¿no? Para que tengan una idea, estas cámaras están puestas en el terreno durante meses
y tal vez sacan fotos 2 días de huemul, ¿no? No es que todos los días sacan fotos. A veces están 6 meses y aparece un huemul. Entonces, obviamente uno no puede estar esperando ahí a ver que aparezca. Además de que la presencia del observador, por supuesto, va a disturbar a la especie. Entonces, con estas cámaras, en general colocamos en lugares altoandinos, del bosque de Lenga o en un rango altitudinal, como vemos ahí, de entre 850 y 1600 metros de altura, bueno, nos permiten obtener esta información, ¿sí? Ya hemos hecho 6 sitios a la fecha analizados y tenemos cámaras instaladas en este momento en un 7º sitio en la zona sur del parque, ¿sí? Bueno, y lo que nos permite obtener son estas fotos que son espectaculares, aparte de lindas, porque nos dan un montón de información sobre la especie, ¿no? Yo veo esta foto y sé que es un macho joven, que se ve bastante saludable, por la fecha puedo ver que ya cambió el pelaje, veo la altura a la que anda, ¿no? La hora a la que anda, entonces puedo saber qué patrón de comportamiento tiene, en qué momento del año está arriba, en qué momento del año no está arriba, bueno, si está saludable o no, nos da un montón de información, ¿sí? Además de que podemos identificar algunos ejemplares para saber cuántos hay. No siempre es fácil, pero a veces se puede, ¿sí? Nos permite obtener imágenes así, por ejemplo, de grupos, que también es muy interesante. O sea, puede estar súper lejos del ejemplar y lo detecta igual. Sí, tiene un rango la cámara, o sea, no lo detecta a 500 metros, pero hay un rango hasta 30, 40 metros donde lo puede llegar a agarrar. ¿Sí? Nos permite, por ejemplo, bueno, agarrar esta secuencia de animales que pasan caminando, ¿no? Fíjense, este macho, la fecha es diciembre, está todavía con el pelo un poco de invierno. Atrás viene una cría que se nota claramente que está pelechando, ¿sí? Atrás viene otro ejemplar, otro macho que también está pelechando, acá se nota el cambio de pelaje. Sí. ¿Sí? Y un cuarto ejemplar que, si se fijan, las datas están un poquito manchadas de sangre porque recién perdió la felpa. Entonces recién terminó de crecer y el asta recién está como, se le cayó la felpa que la cubre y todavía tiene manchas el resto de sangre, ¿no? Entonces uno puede sacar un montón de información de esto, no solo la cantidad de ejemplares que hay en el grupo, sino también cómo va cambiando el pelaje, las astas. ¿Eso es cuevas, eso? No, esto es en el Corrón de Rumbe, al sur. La otra foto, que eran 3, esas en el Cueva, ¿sí? Están en diferentes sectores acá, todas del parque. Uy, perdón, me pasé. Esta es una hembra, bueno, en un bosque de Lenga en otoño, nosotros vemos, también podemos ver qué está pasando ahí en ese momento. Una foto del lago Esperanza, esta. Acá vemos, por ejemplo, lo que yo le decía, el típico ambiente que sufrió un incendio. Fíjense ese árbol quemado, un incendio que tiene décadas, muchas décadas. Bueno, en ese matorral apareció este hermoso huemul. Acá vemos esta secuencia que después les puedo mostrar la filmación, que es una hembra y atrás viene un macho siguiéndola. Y claramente está en una actitud reproductiva, de celo, porque el macho la va siguiendo, se nota que está como agitado. Sí, la fecha coincide que es marzo, ¿no? Entonces ahí también nos da un dato de, bueno, en marzo acá ya los huemules están en la época reproductiva. O sea, toda esta información uno, con un arduo trabajo de revisión de las fotos, que no es fácil, pero la puede ir aprendiendo un montón de lo que está pasando acá en el parque con los huemules, que de otra manera es muy difícil, ¿no? Uno por las huellas, por los bosteos, saca información, pero nunca va a obtener tanta como a través de cámaras trampa. Bueno, tenemos fotos en diferentes momentos del año también de ejemplares en ese lugar. Acá, por ejemplo, vemos este macho y fíjense la secuencia, si me hace caso, que está como marcando. No me hace caso. ¿Qué pasó? ¿Cuántos eran? Está marcando un árbol, ¿no? Sí. Es como está ahí dándole así. Bueno, esa secuencia está marcando el árbol de la época, 17 de enero, está marcando la vegetación para marcar el territorio, ¿sí? Lo interesante de este lugar puntual, que es acá en el límite con Chile, fíjate que hay otro ejemplar Miranda, ahí también un macho joven, 17 de enero, es que este macho estaba ahí bastante, la cámara lo agarró muchos días, ¿no? Como que estaba viviendo ahí. Pero a los pocos días pasó esto. Apareció un puma. Y el huemul desapareció, ¿no? Pero después volvió a aparecer. Pero tuvo como 15 a 20 días donde la cámara lo venía sacando todos los días. Apareció el puma, claramente el huemul se fue, porque es huemul pero no es tonto.
pero después volvió, entonces ahí también tuvimos como un dato de, bueno, ante un disturbio, más o menos cuánto, en este caso puntual, tardó en volver al lugar, que es una información también muy interesante. Eso, la cámara les manda tipo las fotos a, no sé, le llega un correo y le dice, ¿tienes una nueva imagen? No, todavía no. Ojalá. Dentro de poco, en cualquier momento va a ser así, ya es así. Disculpame, más allá del chiste, es una tecnología que existe. Existe. Nosotros no la tenemos, pero existe y la podríamos tener. La dejan quien quiere buscar después a ver. Claro, nosotros tiene una tarjeta de memoria. Revelas el rollo. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar la cámara, cambiar la tarjeta de memoria, retirar la cámara o dejarla, depende del momento que sea. Y después ves las fotos en el... Pero sí, hay tecnologías que te avisan o te mandan directamente por internet. Bueno, necesitas tener conectividad a internet, cosa que con una antena de Starlink se puede hacer, pero todo, digamos, la tecnología está, lo que no tenemos son los recursos todavía. Pero bueno, en este caso, sí. Y lo ideal es que no esté más de 3 meses, ¿sí? Porque, digamos, si vas todo el tiempo, aparte del esfuerzo, que no es fácil porque están realmente en lugares a veces muy difíciles de acceder, casi vas, por decir una pavada, todos los días y vas a intervenir, ¿no? Si vas una vez cada 2 años, lo más probable es que se haya quedado sin pila, se haya roto, te haya llenado la tarjeta de memoria, entonces te perdiste información. Entonces vos tenés que buscar... La que estuvimos en el Cueva, acá enfrente, estuvimos 2 años, fuimos 6 veces. Para que tengan una idea. O sea, 6 veces subimos en 2 años a ese lugar a revisar las cámaras, cambiar el lugar, ponerle pila y hacer la recorrida a ver si luego muere en vivo, ¿no? Claro, son 24 meses y tenés cada 4 meses más o menos. Bueno, por ahí vas en la primavera y después todo el invierno no puedes ir y vas recién en octubre. Bueno, te hace un poco más, pero nos ha pasado con las cámaras rotas, la nieve, etc. Pero bueno, es parte de la realidad, ¿no? Pero bueno, nada, las cámaras también nos dan una ventanita sobre qué está pasando respecto de los predadores, las amenazas que está teniendo el huemul en el lugar, ¿sí? Ahora vemos otra foto de Puma, está en el Cerro Cueva, acá enfrente, ¿sí? Bueno, zorros, obviamente, montones, realmente una especie muy común. Finalmente uno termina viendo un poco cuál es el elenco de fauna que hay en el lugar, ¿no? Qué es lo más abundante, qué es lo menos abundante. Hemos podido encontrar, bueno, hay un pudú, no sé si lo alcanzan a ver, medio corriendo entre la vegetación. Ahí hay un chinchillón que ustedes no van a ver a la distancia, pero que está acá, chiquitito, lo cual nos sorprendió porque no esperábamos agarrar un chinchillón, pero varias veces las cámaras se activaron con esta especie que creo que todos la conocen, pero es una ardilla que vive arriba en las montañas, ¿no? Con la cola bien larga. Hemos encontrado, bueno, hurones, catohuisnia, un montón de especies que si bien no es el objetivo principal del estudio, bueno, por supuesto complementan con conocer qué es lo que hay en el parque, ¿no? ¿Hurones a 850 metros? Un poco más abajo, en cámaras un poquito más abajo. Por supuesto también aparecen jabalíes, ¿no? Especies exóticas como el jabalí. Nos ha pasado que aparece por ahí vacas, en algunos casos vacas bagualas, que no están salvajes. Hemos encontrado perros también a veces, gente, de pobladores. En pocos casos gente, pero algunas veces también. Bueno, uno puede saber qué es lo que está pasando, ¿no? en el campo un poco más real de ir tanto a mirar, sino que esto es como una cámara espía que está todo el tiempo juntando información, ¿sí? Así que es una tecnología que nos da realmente mucha información y bueno, la estamos usando mucho acá en el parque. Bueno, esta foto es la que más me gusta, que es una hembra con la cría recién nacida que la va siguiendo, ¿no? Que más allá de lo lindo de la imagen, después les muestro la filmación que está, nos da una idea de, bueno, estas fotos del 9 de diciembre, entonces ya sabemos que para diciembre las crías nacieron en el pueblo, por lo menos en este lugar, y que ya las crías están caminando, ¿no? Entonces ahí tenemos una idea de, bueno, más o menos cuánto tiempo estuvieron quietas y cuándo empezaron a seguir a la madre. Vamos a ver cuándo nacieron. ¿Y esa no es la misma cámara
que mostraba la hembra que la venía persiguiendo. Es como que podés ver toda la película. Claro, cuando uno va mirando ve lo que va pasando, ¿no? Vas viendo cómo cambian las hojas de las lengas, se van poniendo rojas, empieza a caer la nieve. Tenemos una secuencia de una puma que está panzona y a los 2 meses sale la puma con el cachorrito corriendo por acá. No es la misma cámara, pero muy cerca, entonces podés unir esas secuencias, digamos. Sí. Bueno, hace poco Mario dio una charla sobre cámaras trampa acá, que no sé si vinieron, pero si no la vamos a repetir porque... ¿Y está en YouTube? No me acuerdo si la subimos, esta la estamos filmando para subirla al canal de YouTube, pero... No recuerdo haberla visto, ¿la anunciaron por el parque o...? Sí, hace 2 meses. Fue el 1 de julio. Claro. Pero bueno, por ahí podemos repetir, ahí es más específica sobre esto, pues hoy no... ¿Posterior qué? Lo de YouTube me parece que fue posterior a esta charla. La filmamos, pero creo que no, como estábamos a los costados, no sé si la subieron. No sé. ¿Vos sabés, Paula, si la subieron a la de...? Entiendo que está subida, sí. Está. Bueno. Sí, me parece que está, ¿no? Hay imagen, pero está subida. Bueno, si no podemos igual repetirla en algún momento, así que es muy lindo porque aparecen cosas realmente muy interesantes. Bueno, con toda esta información nosotros, uno de los resultados que obtenemos, los productos que obtenemos, es un mapa de distribución de la especie, ¿sí? Que lo que nos permite saber, bueno, más o menos dónde está. Acá van a ver un montón de puntitos que tienen diferentes colores porque tienen que ver con los avistajes más recientes o los más viejos, ¿sí? Hay avistajes que hoy tienen 50 años y uno ya no los puede tomar como válidos, ¿sí? Porque se supone que si hace 50 años había un huemul, bueno, no necesariamente va a seguir estando, pero los más recientes, uno dentro de un cierto periodo lógico entiende que la especie sigue presente. Por ejemplo, vemos 2 puntitos amarillos en el Currumahuida, ¿sí? Que son avistajes de la época de Félix, mediados de los 90, que lamentablemente ahora ya no están más, ¿no? O sea, el Cerro Currumahuida es un cerro donde podemos decir que localmente el huemul se extinguió en tiempos recientes y que no va repoblado y que es muy difícil que vuelva a repoblar por la cantidad de amenazas que tiene ese lugar, ¿no? Claro. Ustedes lo conocen, saben la cantidad de gente que anda, perros, ganado, motos, de todo. Sí. Bueno, es muy poco probable que el huemul repueble ese cerro. Pero bueno, vemos que en otros lugares la población se mantiene. Y también, como les decía antes, tratamos de hacer una mirada comarcal y en conjunto con las otras instituciones y otras jurisdicciones, bueno, de armar lo que es el mapa de distribución regional, que también visto así parece que hay un montón, pero bueno, muchos de esos puntos son viejos, hoy ya tal vez en lugares donde no hay más, pero nos da una idea de dónde estaban y de dónde siguen estando, y bueno, eso también orienta lo que tenemos que hacer. Pero fíjense que bueno, estamos rodeados de huemules, ¿no? De alguna manera, hay más de lo que uno supone. Pero ¿sí? ellos están más rodeados. ¿Cómo? Pero ellos están más rodeados. Pero ellos están más rodeados que nosotros. Entonces, un poco tenemos todos los habitantes la responsabilidad, cada uno en su rol, las instituciones mucho más, por supuesto, pero bueno, no es algo que está en el Parque Nacional y bueno, que los guardaparques hagan algo, no, es algo que en el caso de Puelo necesariamente abarca a toda la comarca, incluso abarca las 2 provincias, no de Chubut, no de Río Negro, ni siquiera Chile, Argentina o Chile, porque Chile también es, ¿sí? Acá nos falta la parte chilena, donde también hay avistajes, y ya estamos trabajando con una ONG que mapearon del otro lado y estamos tratando de unificar en un solo mapa los dos países, ¿no? Para tener una mirada de la comarca binacional, porque por supuesto los huemules no reconocen las fronteras humanas y Chile, Argentina, Chubut, Río Negro, parque, no parque, no les importa, ellos se mueven y así andamos. Bueno, ya terminando, a mí me gusta siempre, bueno, las charlas que doy al público, es esto, ¿qué podemos hacer para colaborar? Porque por ahí la gente se va contenta, motivada, dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Porque los guardaparques ponen las cámaras trampa, está buenísimo, ¿yo qué hago? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Cuando salimos a caminar la montaña, acá que es algo que cada vez se está haciendo más, los clubes andinos están pero recontra motivados con sacar gente y todo el tiempo están saliendo a la montaña. Y nosotros trabajamos mucho con los clubes andinos y realmente tenemos una muy buena relación tanto con el de Lago Puelo como el del Bolsón y otros. Es, bueno, saber que estamos transitando en lugares donde hay o puede haber huemules. Entonces, ahí ya tenemos una responsabilidad concreta. El que sale a caminar la montaña, ¿sí? Va a un refugio, va a hacer cumbre, no sé qué.
Bueno, salir sin perros. Es una cosa sencillita que los clubes andinos, por ejemplo, ya lo tomaron y es una norma que tienen y que respetan. Y eso es algo que se logró de esta interacción con el parque, con la gente de conservación que está trabajando en la conservación del huemul. Y después, bueno, tratar de saber que si vemos un huemul, tenemos esa suerte, bueno, tener una actitud de respeto, ¿no? De no empezar a tirarle piedra, acosarlo, rodearlo. Si nosotros somos respetuosos con el huemul en la naturaleza, el huemul retoma su comportamiento natural, ¿sí? Como me preguntabas hoy antes, de ser manso, ¿sí? Y de ser, dejar que la gente se acerque. Si un huemul es arisco, es probablemente porque tiene una mala relación con el ser humano, porque lo han correteado perros, porque lo ha perseguido la gente, porque ha tenido una mala experiencia. Cuando la experiencia de los ejemplares, ya no de la especie, de los ejemplares es buena, podemos tener esto, ¿sí? Entonces en el Chaltén vemos un sendero, una parejita de huemules apareándose, la gente mirando, capaz que tendría que haberlo pixelado un poco, ¿no? Van a subir a triple X. Bueno, y me parece que muchos problemas nos estaban haciendo que hubiera gente, ¿no? Y esto en el Chaltén pasa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Un montón de gente, como que... Y caminan miles de personas. Y el Chaltén tiene, no les quiero decir el número de memoria, pero 5.000 registros de huemules en los senderos. O sea, 5.000 registros de personas que vieron huemules en los senderos. Para llegar a eso, perdón, Mauricio, para llegar a eso el Chaltén, se dieron una secuencia de cosas. Primero se retiró los animales me refiero a las vacas, y después hubo un compromiso muy grande por la parte del pueblo en controlar los perros que tenían ellos localmente, porque yo trabajé 4 años ahí y la lucha de bajar perros era constante. Bajar perros de la montaña era todos los días, bajábamos perros, y eso, si bien sigue pasando, es como que esto que estamos, salir a la montaña, ya la gente acostumbraba a salir a la montaña con perros, ahora ya no se hace más, las cabalgatas ya no van más cabalgatas con perros, entonces es como que cuando le das el espacio al animal vuelve a tomar el hábito que vuelve a ser un ciervo manso, que se acostumbra a la gente, que no sufre. Cuando encontrás los huemules acá, en general es distinto. Varía un poco un encuentro con otro, pero en general son ariscos, ¿entienden? La tendencia es irse rápidamente. Pero esto que pasa en huemules, no sé si han visto la foto esa en la laguna Capri con el Chaltén de fondo. El Chaltén atrás, increíble, 3 huemules bañándose en la laguna. Yo eso no lo viví, pero por suerte. Y eso fue por el compromiso de la gente del pueblo, junto con el trabajo del parque, lograron eso, ¿entendés? O sea, se puede hacer cosas. Sí, yo creo que es un ejemplo virtuoso, porque aparte, más allá que la gente va por el Chaltén, bueno, hoy también es un atractivo, realmente. Che, vamos a los senderos a ver los huemules.